silencio un montón de tiempo. Eso es Bastante lo peor. tiempo. Sí. Pero bueno, ahora Bastante ya no tiempo en estamos más en silencio. El famoso silencio radial, Silencio de radio. que es el peor, porque es el más incómodo de todos. Andresito No. nos avisa aire. Claro, dejen de Claro. boludear. No, igual es importante saber manejar el silencio, sobre todo en la radio. Si lo sabes usar, el silencio de radio es... Mucha gente debería usar más el silencio. Y sí, y menos el hablarse encima. Sí. Y más encima. Como algunos jugadores de fútbol que Juli defiende. Que dicen cualquier cosa, pero como son jugadores que son muy simpáticos, pueden decir cualquier cosa. No, y pará. Juli los defiende. Yo no defiendo a nadie. Yo lo que defiendo es la Libre expresión. no, Yo la la libertad defiendo. de no tener que saber sobre todo. O sea, Bueno, yo está bien. no defiendo a las personas que dicen cosas con las que no acuerdo. No es que acuerdo con el chabón porque... Pero no, pero. Pero qué sé yo, tampoco acuerdo con el verdulero y no le voy a dejar de comprar verdura. O de sí. ser amiga. O sí, Sí, No, capaz ¿por que qué? se puede buscar un verdulero con el cual acordes. claro. Siempre y cuando no esté a 80 cuadras. O me afane. O me O te venda afane. la verdura. Claramente mala. igual el precio- O me fiche el culo como mi verdulero anterior, que dejé de ir porque me di cuenta de Ah, que bueno, me miraba entonces el sí culo. hay cosas que Bueno. no son negociables. Bueno, para mí querer dolarizar el país no es negociable. Igual, discúlpame, este streamer futbolista tiene la capacidad de dolarizar el país a través de sus comentarios. No, bueno, pero el día 1 se forma. Bueno, en fin. En fin. Ya me peleé con mucha gente hoy por este tema. Ese es el problema. Y mira que hay temas por los que pelearse. Sí. ¿eh? Bueno, es un tema importante igual, ¿no? La Estás eligiendo- dolarización del país no me Estás parece algo eligiendo tus menor. batallas medio... No, bueno, pero yo discuto la dolarización, no que ese señor lo diga. Bueno, está ahí, discutamos la dolarización. Pero no me parece trascendente si lo dice un futbolista o si lo dice un... No, pero bueno, pero no voy a defender al que lo dice. No, la gente se estalla. En No fin, estoy diciendo. ¿por qué Hola, ¿qué somos tal? 3 y ¿Por no qué somos somos 4? tres? Porque hubo deserciones. Deserciones Abandono. inducidas, ¿no? O abandonos. Hay un señor que se llama Juan Manuel Carballá que suele conducir este programa y nuestra versión No, radial. no, para. Lo que querés decir es que solía conducir Claro. este programa hasta que saltó a la fama en el centro del mundo. Ahí está. Porque él se la da mucho de que sí, el fin del mundo, Argentina, todo eso, pero después el chabón cuando gana un premio internacional muy importante al mejor libro de divulgación de ciencia en habla hispana, no español, o sea, no español, no en el idioma español, Ah, sino, Claro. no, Países que no sean español, claro, pero que hablen español. claro. Y que hagan un libro de divulgación de ciencia. Claro. Esto- perdón, ¿no? Comentario. Es mucho más difícil el Sí. rubro no español que el rubro español. Porque son muchos los países Tal cual. de habla hispana Claro. que no son España. Sí. Y Sí. todos el resto no son del centro del mundo. Claro. Es verdad. Así que Carva está ahí, como pueden ver en esta imagen. Esa es la ganadora del premio español. Sí. De De hecho es un video en vivo, pero Carlos está quieto. Están todos Posando, muy quietos. y está ahí, meta centro del mundo. Y creemos que tal vez no está siendo consecuente con su ideología, sino que está simplemente en cervecerías, ahí en Amberes, conociendo el mundo de verdad, digamos. Algunos El que vale la dicen así. pena. Claro. Sí, países serios. Ahí se ve. Porque ahí, aparte, Carva me contó que se pidió un café y el café, No Era sabe un la café. de café. la cerveza No, era cerveza de verdad. Y ahí la toman caliente, ¿eh? La Igual toman caliente con porque el son café- más Con el avanzados. café en nuestro país, yo realmente estoy en contra ¿En contra de qué? del café que se toma en nuestro país. No, Sí. mirá vos. Y suele no ser el mejor. Bueno, ahora Porque es está uno de los pocos países en donde se hace esto del café torrado, Ah, que claro. es Vos tostado sabés con que azúcar. Son pocos los países en el mundo que permiten tostar con es azúcar. verdad, es verdad. Yo dejé de tomar café torrado, ahora compro el otro, El que tostado. es infinitamente más caro. Sí. Pero el otro día me quedé sin ese y volví al torrado y no lo puedo. Y es un viaje Viaje de de ida. ida. Viaje de ida, Sí. claro. el going trip, le Sí. dicen en el centro del Tal mundo. cual, allá, ellos. Y bueno, está ahí, Ahí está. Carva, no sabemos si va a volver, la verdad. Esperemos que sí. Está muy feliz con sus nuevos amigos. Aparte, Haciendo en esa, ciencia del centro del mundo. en esa foto en particular está como muy como que se le va a salir la cara de Mal, tan la- sonríe. Porque realmente la está pasando muy bien. Está pasando Y, verdaderamente bien. y creo que vale la pena recalcar la blancura de sus dientes.
Se debe haber hecho un blanqueamiento antes de ir. O sea, están muy blancos esos dientes. Muy blancos. Vamos a hacer un zoom. Sí, Eh, un zoom. Pasa que están, ya sí, son un perder píxel. calidad. Un píxel blanco son los dientes. Pero bueno, ahí está. El conductor o ex conductor Ex-conductor. de este programa. De hecho, ex argentino dicen algunos ya. En su página de Wikipedia dice: Juan Manuel Carballeda, ex argentino. Antes decía orgullosamente argentino y ahora lo sacó. Es un divulgador de la ciencia ex argentino. Bueno, en fin. En otras noticias, antes de entrar en el tema que nos compete en el día de la fecha, sí, los argentinos seguimos luchando contra el centro del mundo. De verdad. Hay gente que no como Carva, que es de la boca para afuera, sino que hay argentinos que se la bancan y que enfrentan al centro del mundo en todos los campos. Todos los campos. Con todos los campos nos referimos también a un sistema que se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Algunos el lo llaman juego online. Internet. Y en la Internet también Argentina venció al centro del mundo. Mirá. De hecho, más particularmente al país que dice ser la cuna cultural del centro del mundo, que es Francia, y al cual ya vencimos Ya les ganamos una vez. en la final del mundo. Y lo vencimos en el probablemente mejor videojuego de Mejor computadora de la videojuego historia. de No tengo elementos para rebatirlo o discutirlo. No sabes lo que te estás perdiendo. No, realmente. Bueno. ¿Viste como en el Bueno. cementerio de Nápoli que habían puesto cuando Maradona salió campeón? Pusieron una bandera y decían, no saben de lo que se perdieron. Muy bueno. Bueno, lo mismo te decimos a vos. Argentina eliminó a Francia en el Mundial de Age of Empires 2. Aguante. Haciendo bololó a diestra y siniestra. Sin ningún truco, obviamente. ¿Cómo se llamaba el truco? Para... Marco Polo para hacer el mapa. Y después está Aegis, que hacía que todo sea automático. Pará, y le hizo 3. No sé cómo se mide esto, ¿no? Pero 3-1. 3-1. Porque creo que es el mejor, son 4 partidos en simultáneo. Ah, O bueno. 4 contra 4. Muy bueno. Como en ajedrez. Qué ¿Qué país? cansador que es ser el mejor país del mundo, ¿eh? Realmente estoy agotada de triunfar. Sí. Agotada de triunfar como Argentina. Basta, paremos un poquito. Pero bueno. How do you turn this on? La Ferrari azul. How do you turn this on? Era en ella. How do you turn it- No, pero eso era en el 1. En el 1. también. Ah, sí. Yo me acuerdo que en el 1 podías tener un auto que Sí. hacía mierda todo. Re fácil. Yo jugaba al 2 Pero al sí, menos. Y después está I want gold o algo así. Give me gold, algo así. Eso te daba distinto. El Lumberjack te daba madera. Claro. Bueno, en bien, fin. no tengo la menor idea de lo que están hablando. Así que. Dani, No. instalate Age of Empires. Decirle a tus Ya hijos pasó, que ya te. pasó. No, pero fíjate que Está bien, es noticia. mundial, pero a mí ya se me pasó. No, siempre estás a ¿No? tiempo. Bueno, Bueno, La pandemia fue un gran momento para jugar Age todo of el mundo Empires 2. resurgió en la el próxima pandemia me pongo a Age. jugar. El Age, el Counter y los Sims resurgieron mucho entre los más 30. Los Sims no puedes jugar online. Bueno. Como medio aburrido, ¿no? Aparte, hacías lo mismo que en la pandemia. Estar encerrado en una casa, o sea. No, yo hacía casas, la verdad. Sí. Hacía las casas. A mí y me después divertía. Y aburría. después jugar era re aburrido. Lo divertido era hacer la casa. De hecho, te hacías Clavados. clapausios. Y si le ponías punto y coma, te lo multiplicaba por 0. No, si te lo Bueno. multiplicaba por 0 perdías todo. No, digo, te agregaba un 0 más. Claro, tenés razón, perdón. Bueno, hablando de triunfos, Sí. hoy vamos a hablar de elecciones. De una elección en particular. Que hoy se cumplen 20 años. Hoy es 27 de abril, en el momento de la filmación de este momento. Y se cumplen 20 años de las elecciones que no ganó, por lo menos en la primera vuelta. Vamos a ver si hubo o no hubo segunda vuelta. Lo hablo así porque tal vez alguien Alguien no la está sabe. mirando de Checoslovaquia, que tampoco existe, y no sabe cómo ¿Sabes una salieron. cosa igual? Ojo, capaz O sea, que sí. vuelve Checoslovaquia. Claro. Dentro de 20, 30, 40 Si las años. personas nos ven en Checoslovaquia o el país que sea
O incluso, si nos ven desde donde sea. Otro planeta puede Sí, ser, y tipo, nunca Elon en la Musk vida llegó a nos Marte. vieron, en ningún momento dijimos qué somos. No, pero porque hay una placa que dice Ah, Ciencia del Fin del ok. Mundo, un programa de ciencia. Te hace como una explicación abajo. Ciencia del fin del mundo, un programa de ciencia desde el fin del mundo, pero por las dudas, somos ciencia del fin del mundo. Y nos pueden seguir en todas las redes. @_Ciencia del Fin del Mundo en Como Twitter. guión bajo ciencia del fin del mundo. @ciencia_fm. Por ¿Qué le favor. pongo? @ciencia_fm. Y en Spotify, Y en Spotify somos ciencia del y fin en del mundo. YouTube. Y en YouTube también somos Y en Ciencia del Telegram. Fin del Mundo. Y en Telegram somos @ciencia_fm. Y en Instagram. @ciencia_fm. Y en Twitter. @ciencia_fm. Vamos a seguir con esto. Y no, porque no hay más Besito. redes. Bien, Bien. perfecto. Bueno, Elección. 20 años atrás. en el año 2003 hubo unas elecciones que ahora vamos a ver que fueron muy particulares y que abrieron las puertas a un proceso político que de alguna manera, o sea, el proceso en sí se discontinuó en el año 2015, pero que de alguna manera sigue presente hoy, de hecho ocupa parte del actual gobierno que está en curso en el momento de la grabación de este episodio, que es el kirchnerismo. Porque justamente vamos a hablar de las elecciones que llevaron a Néstor Carlos Kirchner a la presidencia de la nación. Pero bueno, para eso vamos a hacer un breve recorrido histórico para ver cómo se llegó hasta esa elección, porque el gobierno de Kirchner y esas elecciones son totalmente incomprensibles si no analizamos todo lo que pasó antes. Y para eso, con texto y sin texto también, porque vamos a ver imágenes. Bien. Maravilloso. Dios. Vamos a empezar nuestro recorrido histórico en el año 1989. Si sos tan amable de poner Soy tan la amable. presentación, Señor director. con el gobierno de 1900. Carlos 89, con el gobierno de Carlos Saúl Menem y lo que llamamos década del 90, que formalmente diríamos que va del 89 al 2001, del 89 al 99. O sea, la década del 90 larga. Dios mío, ¿qué? Si no entienden por qué nos reímos, Es difícil. es difícil y largo de explicar como la década del 90. Sí, tal cual. Che, ¿qué mayulis que pegaron? Bueno, un poco, ahora voy a explicar por qué, pero no elegí esta... Ay, nos estamos perdiendo. Parece que CFK citó a Dito. Está hablando en este momento, sí, pero el acto oficial por los 20 años del triunfo de Néstor Kirchner es este, no se confundan, Sí. por favor. Total. No caigan en falsas imitaciones. ¿Por qué elegí estas imágenes? Bueno, porque son muy características de cómo fue el gobierno de Menem y la década del 90. Lo primero que tenemos que decir es que Menem representó la vuelta del peronismo al poder después de 13 años, porque en el 76 había sido derrocada Isabel Perón. Después, en el 83, por primera vez en la historia, el peronismo perdió una elección presidencial cuando O sea, Ítalo Luder... sin ser proscripto. Claro, perdió una elección a Perdió la que una se elección. presentó, porque Claro. durante 18 años directamente no se pudo presentar. Ítalo Luder, que fue el candidato oficial, perdió contra Raúl Alfonsín, y en 1989 Carlos Saúl Menem representaba la vuelta del peronismo al poder, lo cual generó mucho entusiasmo en muchos sectores. De hecho, fue apoyado por muchos partidos que luego serían férreos opositores al peronismo, como el Partido Intransigente, como el Partido Comunista, como muchos miembros del peronismo que después iban a abrir al Frente Grande. ¿Y por qué tantos iban a romper con el menemismo? Porque Menem lo que trajo fue una transformación radical del rol del Partido Justicialista en el gobierno argentino. Digamos, si el Partido Justicialista se había caracterizado con sus matices, pero siempre por tratar de fortalecer el Estado, tratar de redistribuir la riqueza y aumentar, digamos, la participación de los trabajadores en las ganancias, bueno, el gobierno de Menem se caracterizó por todo lo contrario, se caracterizó por destruir al Estado con el proceso de privatizaciones. De hecho, ahí puse justamente algo que ya hemos hablado
programa, que es la privatización de los trenes. Como también se privatizó YPF, se privatizó el agua, se privatizó los servicios de luz, se privatizaron los servicios de gas, se privatizó Aerolíneas Argentinas y todo lo que se les ocurra. Telecomunicaciones, que era Entel. Entel también, todo lo que se les ocurra. Todo esto en el marco también, hay que decirlo, de la caída del muro de Berlín, el fin del socialismo real y el triunfo de lo que se llamó el consenso de Washington, con lo cual el menemismo hizo algo que el peronismo jamás había hecho, que era alinearse directamente con los Estados Unidos. Con lo cual Menem no solo destruyó el país, sino que destruyó la identidad peronista durante mucho tiempo. Algunos obviamente la guardaron, pero decir peronismo durante la década del 90, a menos que hagas muchas aclaraciones, Claro. significaba... Soy peronista, pero. Claro, no de Menem. Y bueno, pero el presidente, el líder del peronismo, Claro. era Menem en ese momento, y eso fue un problema, ¿no? También fue muy característico de esta época lo que es dos cosas muy interesantes que también hemos hablado en Ciencia del Fin del Mundo, que son la convertibilidad. Ahí podemos ver al ministro Cavallo, que fue funcionario de Economía de la dictadura, después fue ministro de Relaciones Exteriores de Menem, y después fue ministro de Economía de Menem, y después fue ministro de Economía de la la Rúa. Y Menem y Cavallo, con el apoyo del Congreso, lograron el famoso 1 a 1, o sea, eliminaron el austral, crearon el peso, que es el mismo que tenemos hoy, la misma moneda, y ligaron la convertibilidad de un peso a un dólar, donde para emitir un peso el Estado argentino tenía que tener un dólar de reserva. Lo cual era, a la larga, se iba a transformar en un problema muy grande, porque si por algún motivo, que había muchos motivos para que eso ocurra, el país no tenía dólares de reserva, iba a pasar lo que finalmente ocurrió, que es que no iba a haber ni siquiera pesos en circulación. O sea, no iba a haber dinero para realizar ningún tipo de transacciones, ni pagar salarios, ni nada. Y por lo tanto todo explota por el aire. Como la economía, que es uno de los ejes de discusión central de la política, porque es la que dicta cómo vas a distribuir los recursos para realizar las políticas, no se podía discutir porque la convertibilidad hacía que sea inmóvil esa equivalencia peso-dólar. Hubo un proceso que se llamó la farandulización de la política, que dio lugar a este tipo de cosas. Como que el presidente Carlos Saúl Menem esté en la tapa de la revista Gente con Susana Jiménez en la playa diciendo el reverano de los personajes. No sé si llegan a leer la tapa, donde está, o sea, el presidente Menem era una figura de la farándula. ¿Se entiende? Igual en este programa también mostramos que el presidente Menem no fue el primer presidente en fotografiarse en traje de es verdad. Ese fue Alvear, pero creo que no era tan farandulero Alvear. Por lo menos no como Menem, que aparte los funcionarios Menem hacían reuniones en el boliche El Cielo, cosas delirantes. O sea, tienen fotos de Menem con quien se le ocurra. Bueno, habíamos visto, ¿no? Las imágenes de Menem jugando al básquet. Sí. Acá. No sé si acá las pusimos, pero es un clásico. Un clásico. Yo tengo el sticker de WhatsApp. Lo de la Ferrari. Menem en Ferrari, que aparte le cerraron el camino hasta Mar del Plata. O sea, ¿se entiende? O sea, vos como ciudadano no podías circular para que él pueda ir en 3 horas a Mar del Plata en su Ferrari. Y por último, no menor, Menem justamente llegó con un discurso de destrucción de la política como discusión. Porque justamente si la política no podía discutir las transformaciones económicas, tampoco tenían sentido los enfrentamientos. Los enfrentamientos eran algo sin sentido, algo del pasado, algo de pasiones, algo que le hacía mal al país. Y es por ello que entre tantas políticas de una supuesta reconciliación, hizo la peor de todas, que fue indultar a los genocidas de la última dictadura, con un supuesto discurso de reconciliación nacional, pero que realmente lo que hacía era hacer triunfar la impunidad y hacer triunfar los objetivos de la dictadura, que eran instalar el neoliberalismo. Esto lo hablamos en el legendario episodio de lecturas históricas del Nunca Más. Es así como el gobierno de Menem, con el correr de los años, empezó a tener problemas económicos porque
al haber vendido las empresas públicas, los ingresos del Estado eran prácticamente nulos, porque aparte tuvo la buena idea de sacarle los impuestos a todo, porque Todo. liberó las importaciones, etcétera, y entonces Sí, las exportaciones, por ejemplo, de minerales, no pagaban no pagaban, retenciones. claro, nada, Eh. producto de una ley de la década de los 90. Claro, que por ejemplo la minería esa sigue vigente al día de hoy, Sigue vigente. que pagan 3% de lo que declaran, Claro. de lo que declaran. Y O sea, la declaración es voluntaria. o sea, gratis, básicamente, ¿no? Pensemos que en Bolivia pagan el 13%, perdón, pagan el 87% de impuestos y así todas las empresas no se van. Imagínense lo redituable que es para que pagando el 87% de impuestos igual sigan Trabajando trabajando los minerales. en ese país. Es así que el gobierno de Menem empezó a tener problemas económicos, cada vez tuvo que pedir más deuda y también tuvo muchos escándalos de corrupción y eso lo llevó en 1999 a perder las elecciones contra lo que se presentaba como un supuesto cambio muy importante, que fue la alianza, que fue la unión de la Unión Cívica Radical, liderada en aquel momento por Fernando de la Rúa, apodado Chupete. Que decía, dicen que soy aburrido. Y la verdad que sí, era Será aburrido. porque no manejo Ferrari, decía. Y la verdad que sí, era aburrido en todos los puntos, digamos, porque con el Frepaso, que ya de por sí era una alianza de distintos partidos liderados por el Frente Grande, que eran ex-peronistas o peronistas disidentes, digamos, que se habían ido del Partido Justicialista, entre ellos su principal figura, Chacho Álvarez, que iba a renunciar en el año 2000, cuando el gobierno de la Rúa haga sobornos a senadores y diputados para que voten una flexibilización laboral, la llamada Ley Banelco. ¿Qué pasó con el gobierno de la Rúa? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? No sé, le pregunto a ustedes. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Con respecto al gobierno de Menem. La década, el milenio. Bueno, eso, porque la verdad es que no cambió nada. Claro. Sí, es verdad, los festejos del año 2000, que algún día podríamos hablar sobre eso. Aparte me acuerdo que hubo un El debate. I2K, y que se iban a morir todas las Sí, también computadoras y que se iba a acabar el mundo porque se morían las computadoras. Claro, yo me imagino a De la Todo un Rúa. debate. Yo creo que él debería haber dicho, yo soy el presidente que sobrevivió al I2K. ¿Viste? Como Alberto dice, yo soy el presidente de la pandemia, bueno, yo soy el presidente del I2K. ¿Viste? Como... Dios mío. Bueno, ¿qué cambió? No cambió absolutamente nada. La convertibilidad siguió, las privatizaciones siguieron, el vaciamiento del Estado siguió. De hecho, De la Rúa empezó a llamar a muchos funcionarios del menemismo o otros igual de neoliberales, como algunos que hoy posan en distintos lugares, como Patricia Bullrich, López Murphy. Y la realidad es que la situación siguió exactamente igual, porque lo único que se cambió fue esos actos de corrupción, que de hecho también tuvo sus actos de corrupción, porque sobornar diputados y senadores, tengo entendido yo que es corrupción. La última vez que googleé era corrupción. Sí, lo que no es corrupción es recortarle el 13% a los jubilados. Bueno, legalmente no lo es. No es corrupción, pero también está mal, ¿no? Podríamos decir de golpe, ir a buscar plata en las jubilaciones. Con lo cual, lo que terminó de pasar, ahora sí, es la famosísima crisis del 2001, Ujú. que terminó de explotar en diciembre del 2001 con una serie de eventos que fueron primero los saqueos, el fin de los préstamos del FMI a la Argentina, o sea, como Argentina ya no tenía forma de financiar su deuda, el FMI le dijo, bueno, mira, no te presto más plata para refinanciar la deuda. Claro. Con lo cual, arréglense por su cuenta, y entonces Argentina ahora sí que no tenía dólares, y como estábamos Y en la la única fuente convertibilidad, de dólares que eran los préstamos, claro, se cerró. Chau. lo cual era lógico, porque si vos pedís préstamos y pedís un préstamo para dar un préstamo, en un momento alguno va a dejar de jugar esa timba financiera. Alguno se va a dar cuenta de que no le vas a pagar nunca el préstamo. No, porque juegan a que otro te, Claro. a que otro te Que pague a otro vos te y a ver pague. quién es el último boludo en prestarte, ¿no? Digamos. Bueno, la realidad es que eso terminó de explotar y literalmente en la calle no había dinero. O sea, había muy poco dinero. ¿Por qué? Porque como dijimos, no podían emitir pesos en la medida que no haya dólares de De reserva. respaldo. Con lo cual empezaron a pasar cosas como el Club del Trueque,
las cuasimonedas. Más adelante las cuasimonedas, que son un síntoma de que casi no existe el Estado. Porque para que exista un Estado nacional, tiene que haber una moneda unificada. O sea, el Estado nacional estuvo al borde del colapso, literal. De hecho, podríamos decir que de alguna forma colapsó y se reconstituyó. Y por eso son tan importantes estas elecciones que estamos recordando hoy, ¿no? Porque son parte fundamental de esa reconstrucción del Estado nacional. Por eso también los saqueos. ¿Por qué saquearon? ¿Porque los mandaron punteros a saquear? No, porque No la había gente un mango no tenía en ningún lado. plata. Aparte, No, incluso necesitaban- aunque trabajen, no tenían dinero porque había muy poco dinero circulante. Entonces, Sí, Que te- además que- algo que se había instaurado en la década del 90 ya era pagar parte del sueldo en En papelitos. ticket canasta. Ticket Mi papá cobraba o con ticket canasta. O sea, tickets que servían para ir a un restaurante. Ticket restaurante Claro. también tenía. No, había unos que, aún al menos ibas al supermercado, pero había otros que ni servían para ir al supermercado. Burger King pagaba sus empleados con Burger Checks. Ay, No es broma esto. O sea, es terrible, ¿no? O sea, es muy Y parecido. estaba permitido desde el Estado. Lo que Eso es pasaba- lo grave, ¿no? Que estaba avalado y permitido desde el Estado. En la forestal, por ejemplo, a principios a que le pagaban del siglo con- XX. Claro. Sí, es Con verdad. vales para Con vales el- para consumir en las proveedurías del mismo dueño, tipo Ledesma también. Blaquier hacía lo mismo con sus empleados, ¿no? Bueno, es así que, de hecho, si ustedes ven los videos de los saqueos, hay muchas personas que cuando les preguntan ¿qué vas a hacer con esto? Dicen, lo voy a llevar al club del trueque. ¿Se Claro. entiende? Claro, o sea, no era para usarlo, sino para convertirlo en plata. Convertirlo en otra Bueno, mercancía. Bueno, eso, Claro. o sea, en una cosa de valor que... Es así que ante un Perdón sí. que te interrumpa, pero Soy el Jazmín habla sobre los cambios culturales de la crisis y de cómo empezamos a reemplazar la carne por soja, que hoy en día te venden la soja en un cosito que te dicen que te estira la carne. Sí. Me parece espantoso. Y habla precisamente de, piensa que lo transgénica que debería ser, claro, Soy el Jazmín, evidentemente estuvo en el stream de la semana pasada, donde Karma nos habló de Felipe Solá y de la aprobación de la soja transgénica y todo lo demás. Que también han favorecido mucho el crecimiento de la soja, ha hecho en gran parte que Argentina tenga un valor de los alimentos mucho más alto porque la tierra se empezó a utilizar para producir cosas que se exportaban. Para la exportación, claro. Y entonces los precios de los alimentos aumentan porque baja la oferta. Exacto. Y a su vez, hasta el 2002, en el gobierno de Dualde, que ahora lo vamos a ver, no había retenciones. O sea, había un Claro, o precio de sea, aduana exportar mínimo. era un golazo, negoción. Con lo cual, la soja también tiene que ver con el empobrecimiento del país, paradójicamente, porque uno dice, bueno, pero esto genera un montón de plata. Sí, Pero no pero la si ves. no se la queda el Estado para redistribuirla o invertirla, es lo mismo que nada, como pasa hoy con la minería. Sí, se le estás prestando tu país a un extranjero para que lo reviente. Y listo. Gratis. Y aparte, prácticamente no genera empleo. Bueno, es así que el 19 de diciembre se genera un gran cacerolazo y renuncia Domingo Cavallo. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y el día siguiente, el 20 de diciembre, en una poblada donde mueren unas 40 personas aproximadamente en todo el país, 5 de ellas en Plaza de Mayo o en los alrededores de Plaza de Mayo, termina renunciando en la imagen que vemos a la derecha o a la izquierda, no sé. Sí, porque no sé cómo se ve en la pantalla, la verdad. Fernando de la Rúa, que se va en helicóptero. El icónico momento en el que lo alzan y lo suben al helicóptero para que se vaya. Si estuviese Carva, diría, como No, porque siempre, el helicóptero no se podía apoyar Eso. sobre el techo de la Casa Rosada. siempre dice lo mismo. Un hombre Siempre lo original. Sí. Y ahí te Como no enchufa caballero. la epidemia de fiebre Te lo amarilla. enchufa, No sabes te- cómo, Y pero... bueno, seguro que lo ¿cómo que no dijo sabes adelante cómo? de- Es obvio cómo. Ah, porque porque la Rúa se Sarmiento. fue, como Sarmiento se fue. Claro. Ya es como, prácticamente es como si nosotros podemos reemplazar a Juan Manuel Carballo, pero no en sus funciones, en su totalidad. Discurso. Es Sí. un algoritmo. Creo que Carballo era ChatGPT. se lo dije a Ceci, yo le dije, vos sabés que no podía, se lo dije hablar, vos sabés que el helicóptero no podía aterrizar. Es que, bueno, Lo escuchó en Ciencia del Fin del Mundo, nuestro querido operador. bueno, tras la crisis del 2001 se abre un nuevo periodo que va a comenzar con como el vicepresidente
había renunciado. ¿Cuánto gel en esta foto? Mucha gomina, ¿no? Mucha gomina. Como el vicepresidente había renunciado, que era Chacho Álvarez, el poder tenía que pasar al presidente de la Cámara de Senadores, que es el vicepresidente. Claro. Estaba reemplazado originalmente por un miembro de la UCR, pero durante el 2001 el Partido Justicialista, que salió mucho más fortalecido de las elecciones de medio término, rosqueó y logró algo inédito en la historia de la democracia argentina, que es que el partido opositor gobierne, o sea, tenga la presidencia de la Cámara de Senadores. Con lo cual, el poder pasó al Partido Justicialista, porque el presidente de la Cámara de Senadores era Ramón Puerta, que era del Partido Justicialista. Ramón Puerta, dura un día en su cargo, de hecho no asume como presidente de la nación, sino que tuvo ejercicio del poder ejecutivo. Como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando Alberto Fernández Claro, se va no es de que viaje. pasa a ser presidenta de la nación, Ya queda lo hablamos. al cargo del poder ejecutivo. ¿Cómo lo hablamos? Realmente lo hablé en otro programa, Bueno, pero, escuché. pero creo que después lo retomamos con mi amigo personal. Con tu amigo Sebastián. Claro, Claro, viste. con Seba, como Con le Sebi. decían. Entonces, ahí es elegido como presidente Adolfo Rodríguez Sá, no Alberto. Adolfo Rodríguez Sá, que dura 6 días en el mandato por distintas cuestiones. Él es el que dice, bueno, al FMI no le vamos a pagar más, pero no se anima a la medida fundamental que había que tomar en ese momento para empezar a pensar en tener algún tipo de política, que era Salir de la convertibilidad. Exactamente, salir de la convertibilidad. Bueno, por una serie de roscas internas del Partido Justicialista, Rodríguez Sá, a los 6 días, el 31 de diciembre, decide renunciar. Un fin de año muy tranquilo. Yo me acuerdo el momento en que Rodríguez Sá dijo en la tele El que chabón dijo, renunciaba. ¿saben qué? Tengo que ir a la Renunció cena. desde San Luis. Creo que sí, pero con la banda. Estoy acá en la cena de Año Nuevo de la familia Rodríguez Sá y decidí, ¿saben qué? Me quiero emborrachar. Y de fondo Ya está. decían, che, Vitel Toné, ¿querés? ¿Viste? Tipo, y me acuerdo a mi abuelo cuando dice, voy a renunciar. Yo, pero la puta madre, otra vez, como 6 días duró, ¿viste? Bueno, Rodríguez Sá Pero es mentira lo de los 5 presidentes en una fue semana. en 2 semanas. Porque al día siguiente asume Camaño, pero como era 1 de enero, no se podía hacer asamblea constituyente, así que llama el 2 de enero una asamblea constituyente donde el Senado vota O sea, el al nuevo chabón fue presidente. presidente un día que fue feriado. Es que no fue presidente, Bueno, estuvo a cargo del estuvo Poder ahí. Ejecutivo. Igual que por. Igual que Puerta, que abrió la puerta a una nueva etapa. No habíamos entendido. Entonces, Camaño ahí sí llama a la asamblea constituyente y es elegido una de las figuras claves de este proceso, que es Eduardo Duhalde, quien ya había jugado en 1996 un partido de ajedrez con Bobby Fischer en La Plata cuando era gobernador de la Y si provincia. nunca escuchaste esta historia antes, es porque evidentemente es la primera vez en la vida que te conectas con Ciencia del Fin del Mundo, porque lo decimos Ni leíste todos este los libro, días. porque está en este libro Ahí que tenés. escribimos, Ciencia del Fin del Mundo, al sur del sur, está la historia de Fischer y Eduardo Duhalde en ese mítico libro. Mítico, legendario. Como todo lo que hacemos. Bien, Duhalde, el mismísimo 2 de enero, sale de la convertibilidad Primera medida. de la mano de este señor que iba a ser muy importante también, que es Roberto Lavagna. Roberto Lavagna va a ser el ministro de Duhalde y de hecho después va a ser Ministro de el Economía. Sí, ministro de Economía y también va a ser ministro de Kirchner. Y acá puse, a ver si Dani reconoces, vos que tal vez sí lo usaste, porque Juli y yo éramos un poco chicos Pero para mi tenerlo en mamá nuestras lo manos. usaba. ¿Qué es esto? Patacón. Un Una patacón. Mi mamá, en ese momento se usaban mucho los enteritos con la pecherita. Sí. Y entonces cuenta que una vez estaba, había ido al baño, había ido a hacer pis, y cuando se levantó se le cayeron los 10 patacones que tenía en el bolsillito que estaba acá, y cuenta que no estaba la cuestión como para andar desperdiciando ni 10 patacones, y metió la mano dentro del inodoro para rescatar los 10 patacones, la pobreza que teníamos. No era- recuerdo cuál era la equivalencia entre los patacones y el peso.
Supuestamente era Uno, 1-1, pero la realidad Es que no te lo tomaban. no te lo tomaba nadie a uno, Porque- y mucho menos si lo querías cambiar por billetes. ¿no? Claro. Si lo querías cambiar por billetes pesos, Claro, o sea, por ahí si comprabas Hacían goma. algo, por ahí sí, pero... y no, tampoco te lo tomaban tanto como a uno. Me acuerdo que también... Pero a lo que mi pasa es que mamá- había circuitos, perdón, Sí. en donde solo circulaban patacones. Claro. Claro, porque eso tiene mucho que ver con lo que decíamos Entonces- antes de la década del 90, que es el corrimiento del Estado. Si el Estado se va, la economía informal crece. Claro. Y si la economía informal crece, nadie regula No. qué te aceptan, qué no. Esto de tipo, no puedes no aceptar débito, no puedes ponerme 10% de recarga. No, Porque- acepto, el patacón te lo tomo al precio que quiero, el dólar te lo tomo al precio Porque que quiero. algo Y aparte que- todavía circulaba algún que otro dólar, no sé Claro. si se acuerdan. Tipo, cuando estabas muy desesperado, alguien sacaba un dólar y comprabas algo, como que... Algo que pasa, digamos, el patacón era de la provincia de Buenos Aires, Claro. pero mucha gente de la provincia, digamos, pasa todo el tiempo, viene Sí, bueno, a la capital, mi mamá a de la hecho ciudad de Buenos cobraba, Aires. trabajaba en la Ahí luz. faltaba un Santi Maratea que una colecta para pagar la deuda. Mi vieja trabajaba en Lanús, en un colegio en Lanús, pero vivíamos todos en Capital. Entonces, acá en Capital no se aceptaban tanto los No, patacones. claro, no. Ahí Pero era, mi ahí era vieja- donde más te mataban Claro. con el, digamos, te lo aceptaban a 0,7. Entonces me acuerdo que mi mamá iba a trabajar y hacía las compras en un supermercado de Lanús y venía con el auto cargado porque era el único lugar donde podía pagar en patacones. Claro. Es una locura. Bueno, todas estas cosas son muy sintomáticas del gobierno de Duhalde, donde se empieza a discutir cómo va a ser la transición hacia el nuevo gobierno. De hecho, Duhalde, en un acto bastante... que él después se va a arrepentir, pero que en su momento fue bastante sabio para poder conducir el proceso, dijo que él no iba a ser candidato a presidente y que él simplemente era un candidato, digamos, de transición hacia... Hasta que se ordenara la situación. para- Claro. De ahí hubo, pero, porque, a ver, el mandato originalmente, ¿cuándo tenía que terminar? El 10 de diciembre del 2003. Claro. O sea, faltaba un montón. Faltaban casi 2 años, 2 años enteros Un año faltaban. completo, claro. Y entonces empezó a haber mucho debate de, bueno, ¿qué hacemos? Tipo, ¿cómo encaramos este proceso electoral? Y ahí hubo muchísimos debates donde de hecho se debatió reformar la constitución y eliminar la figura de presidente, por ejemplo. Se pensó en aplicar la ley de lemas, que es un sistema electoral distinto. Se pensaron un montón de salidas. Bueno, finalmente se decidió que las elecciones iban a ser para octubre del 2003. Ahora vamos a ver por qué fueron el 27 de abril y no en octubre, como suele ser las elecciones cuando no pasa nada raro, desde la vuelta de la democracia hasta el día de hoy. Empezó el gran debate, bueno, ¿quién va a ser el candidato del Partido Justicialista? Que a pesar de la gran apatía política que había en toda la sociedad, simplemente por una cuestión de haber sido el que quedó en pie y de estar dando algún tipo de respuesta, si bien no era una gran respuesta, por lo menos transmitía un poco de confianza y de autoridad, algo que el gobierno de la Rúa no tenía, era el gran candidato a ganar, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza la danza de la rosca por ver quiénes son los candidatos para estas elecciones. Lo que más nos gusta en el mundo, la rosca. Así que si el operador quiere pasar... Si la cámara nos acompaña, Ah, perdón, me olvidé. Antes de eso quería hacer un paréntesis para contar algo que sí pasó en el año 2002, el 26 de junio del 2002, que fue el asesinato de Costecchi Santillán, que fue, digamos, una verdadera masacre en Avellaneda, que ocurrió en manos de la policía bonaerense. En esa imagen se puede ver a Franchiotti, el jefe de la policía bonaerense, que directamente lo insulta a Santillán mientras va a ayudarlo a Costecchi y le disparan. Él no le dispara, pero él igual da la orden de disparar. Y después, cuando Santillán está en el piso, sangrando, lo levanta con sus brazos y le dice, colabora un poco, flaco, y lo tira en un camión desangrándose y lo llevan y muere. Junto con Costecchi, que ella había recibido balas. ¿Por qué es importante esto? Primero para graficar un poco el clima social que había con la gran lucha del probablemente principal actor político social que emergió de la década del 90 y sobre todo de principios de los 2000, que son los piqueteros. Digamos, que hoy están reconvertidos en organizaciones sociales mucho más estructuradas, mucho más organizadas, que de hecho están organizadas en un sindicato, que es la UTEP, que es un sindicato que ya no son
desocupados, sino que son trabajadores de la economía popular. Obvio. O sea, eso dio, bueno, da para otro episodio para debatir ese tema, pero esto era muy sintomático de la época de la lucha social que se estaba dando, que realmente era muy, muy agitada, si bien no encontraba, y esto también tiene mucho que ver con la presidencia de Kirchner, no encontraba un cauce político. O sea, estos distintos sectores sociales no encontraban una respuesta en la política, porque las pocas veces que intentaron poner un candidato en las elecciones, le fue pésimo. O sea, pésimo es tipo 0,2%, o sea, le fue para el orto. Y realmente, pero así todo, representaban un sector social muy grande. Que aparte era un problema, porque era el sector social marginado al que había que darle una respuesta, porque era gente que se estaba muriendo de hambre, gente que se estaba quedando sin trabajo, gente que no podía mandar a sus chicos a la escuela, y todo lo que generaba el vaciamiento del Estado. Sí, y que si tenían trabajo, cobraban con esas monedas de todo el país, había monedas de todas las provincias. Sí, el Secacor, por ejemplo, Sí. en Corrientes, y cosas así. Es así que esto causa una crisis bastante grande en el gobierno de Duhalde, y Duhalde decide adelantar las elecciones que tras muchas idas y venidas se terminan definiendo para el 27 de abril Una del pregunta, 2003. entonces, ¿fue un poco este episodio de violencia el que adelantó la salida de Duhalde? Sí, O- sí. O sea, el momento crítico donde se termina de decidir el adelantamiento de las elecciones es el asesinato de Costecchi y Santillán y todo lo que genera Ujú. atrás. Bien, y acá sí empieza entonces el gran debate por quiénes van a ser los candidatos. No, me mata la... Es que, por favor. Bueno, ese señor que está arriba de una Ferrari, O sea, las fotos que elegiste me parecen espectaculares. O sea, ese señor que está arriba de una Ferrari no es Carlos Saúl Menem. no, claro. Es un verdadero piloto Verdadero de Fórmula piloto de 1 Ferrari. que en ese momento era gobernador de Córdoba, que se llamaba Carlos Reutemann, que murió hace 2 años, Sí, creo, ¿no? Muy relativamente poco. Y que era el favorito de Duhalde. Y de hecho Reutemann, no sabemos por qué, pero Salió segundo. siempre salía segundo Pensá que corrió No. contra Niki Lauda, contra los con grosos, Senna, ¿sabés? con mucha gente grosa, pero Era bueno, pero Reutemann no tanto. medía muy bien en las encuestas, vaya uno a saber por qué, y Duhalde quería que sea su candidato a presidente. La cosa avanzaba y Reutemann no se terminaba de definir, se acercaba la fecha del cierre de las elecciones y dije Córdoba, bueno, sí, Santa Fe, perdón. Reutemann. Ahí va. Reutemann, sí, de Santa Fe, dije Córdoba, bueno, Sí. perdón. Me quedé pensando, ¿cuándo dijimos Córdoba? Claro. No me di cuenta. Entonces, Reutemann tiene una reunión con Duhalde para definir la candidatura y sale y da una frase épica que quedó en los albores de la historia argentina, que es: vi algo que no me gustó y me fui. Con lo cual, Reutemann renunció a su candidatura. Después, con el correr del tiempo, fue senador Senador durante nacional. muchísimos años y El una del vez... senador, está la canción. Temardo. Una vez, no sé si te acordás, Juli, con Carva vimos que Reutemann en sus, creo que como 12 años de senador, habló 30 minutos, de los cuales 27 fueron en la misma sesión. ¿Se entiende? El chabón tenía un solo objetivo. O sea, nunca habló en Genial. muchos años de Participación en el Senado. en el Senado. Está bien. Entonces, el candidato de Duhalde, el candidato B, era el señor que está ahí abajo, que ahora sí era el gobernador de Córdoba, Ahora por eso sí. me va a haber equivocado, que es otro que falleció hace muy poquito, Sí. José Manuel de la Sota. Pero de la Sota no arrancaba y no le iba bien en las encuestas, Mira. con lo cual Duhalde empieza... Espera, entonces el Lore era gobernador de Santa Fe en ese Sí. momento y de la Sota era gobernador de Córdoba en ese Sí. momento. Bien. No terminaba de arrancar y entonces Duhalde empieza a ver otras opciones. Ujú. Empieza a ver otras opciones, ahora vamos a ver con quién termina cerrando, ya se deben imaginar, ¿no? Bueno, por otro lado, el peronismo tenía 3 candidatos más, ¿no? Tenía a Adolfo Rodríguez Sá, que había sido presidente durante 6 días, gobernador de San Luis. Interesante que había muchos gobernadores. De hecho, Romero también estaba candidateado. ¿Por qué? Porque claramente el Estado Nacional no existía. Entonces, claro, el poder estaba en las provincias.
Adolfo Rodríguez Sá, que tenía bastante buena imagen por sus 6 días de gestión. Después no era gobernador en ese momento, pero sí una figura importantísima, 2 veces expresidente y ex gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, que buscaba su tercer presidencia, que le están poniendo un micro... pero es real esa Parece partida del como que le estuvieron 2003. tirando de las orejas. Le están poniendo un auricular, me parece, en esa Dios imagen. mío. Y después había 2 candidatos más bastante competitivos, que eran López Murphy, ex, Un perro. literalmente, el Bulldog. A un bulldog, perdón. José María de la Sota, sí, era del PJ. Y PJ cordobés. sí, que No, siempre, que es como, siempre es como como- todo lo cordobés. No, es un programa federal, pero No, pero bueno, siempre tiene su tinte distinto los Sí. cordobeses. López Murphy, que había sido ministro de Economía de la Rúa durante 10 días. Hizo un ajuste tremendo, renunció. Y no sé por qué, después de eso, estaba muy convencido del ajuste, lo pero hizo, no lo sostuvo. se tuvo que ir y así todo medía re bien en las Sí. encuestas. O sea, en estas Y ahora encuestas, está midiendo otra vez. sí, donde había tantos candidatos, medir 15 puntos era un montón. O sea, Sí, y sí, después, bueno, la que en ese momento era una candidata más de centroizquierda, muy contestataria, que muchas familias que hoy están más alineadas con la izquierda, el peronismo, votaron en aquella elección, que fue Elisa Carrió, que hoy es muy extraño porque hoy está aliada con este señor que en este momento eran tremendos enemigos, Sí, 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 sí. pero Elisa Carrió, de hecho Elisa Carrió casi va en alianza con Kirchner. Terrible. Las vueltas de la vida. Sí. Y el último candidato era Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz y que tenía un discurso distinto. ¿Por qué? Porque él era un peronista, pero que era muy, muy, muy duro con el gobierno de Menem. Incluso era muy duro con el gobierno de Duhalde. Y él todo el tiempo decía, no queremos nunca más un peronismo asociado a los Alzogaray, asociado a los Lonardi, asociados al Fondo Monetario Internacional. Entonces él venía un poco con un discurso que era traer de vuelta en las bases del peronismo, que al principio de este episodio dijimos que el menemismo corrompió totalmente y que Duhalde, si bien Duhalde, por ejemplo, era enemigo de la convertibilidad, sostuvo en un montón de otras cosas, ¿no? Además de otras tramas más oscuras del dualdismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es así que Duhalde decide hacer una jugada un poco osada, que es ofrecerle a Néstor Kirchner ser su candidato, ponerle el candidato a vice, que iba a ser el Pichichi. Pichichi, Daniel Scioli, que en esa época era conocido porque había sido ministro de Deportes de Carlos Saúl Menem, después de ser campeón del mundo En un deporte que solo él competía. Bueno, no está la foto del Pichichi sentado arriba de la lancha como está la del Lole acá, pero podría haber Podría estado. haber. Sí, la debería haber puesto, la verdad que estuve flojo. Pero bueno, Estuviste Em, bien. sanadito. El Lole en una carrera se bajó a empujar el auto. Sí. El Pichichi no hubiera podido hacer eso. Nadando para Pero bueno. no, bueno, igual, mientras competía, hay que ser justos, tenía los 2 brazos. Sí. No, bueno. No, bueno, sí. lo perdió en un Claro, lo accidente, perdió en un justamente, accidente. digo, no es que... No, bueno, tal vez podría competir con... La Gran Argentina era el nombre de la lancha, claro, de Scioli. Mirá, mirá. Que bueno, básicamente hizo su campaña con ese deporte que inventaron para él. Pero bueno, saludos a Daniel Scioli, que es gran oyente de este programa. Es así como entonces Duhalde le termina ofreciendo a Kirchner esta alianza y Kirchner termina aceptándola, a pesar de tener un discurso bastante antidualdista. Pero bueno, Kirchner siempre tuvo una idea de que era necesario conducir al Partido Justicialista, no enfrentarlo, sino tomarlo Claro. y conducirlo. El pico máximo de eso se iba a dar en 2005 cuando enfrente al dualdismo en la provincia de Buenos Aires y Cristina Kirchner le gane a Chiche Duhalde con todo el PJ de la provincia encolumnado, y ahí el PJ pase a aliarse con Kirchner definitivamente y destruya el dualdismo. La gran triunfo político del kirchnerismo para mí es esa elección del 2005. Entonces, bueno, finalmente llegamos al 27 de abril con las candidaturas. Entonces, las 5 principales candidaturas. Néstor Kirchner, si querés pasamos, tenemos ahí las boletas. Tenemos Kirchner Scioli por el Frente para la Victoria,
el peronismo iba en 3 listas y la jueza Cervini les permitió presentarse 3 listas distintas del peronismo, pero como había 3 listas distintas no podían poner el símbolo del Partido Justicialista. Por eso ninguna dice Partido Justicialista, pero había 3. Kirchner Scioli, Menem Romero. Romero iba como que era gobernador de Salta, iba como por la UCD, Unión de Centro Democrático, que de centro y democrático no tenía nada. El partido de Alzogaray, Adolfo Rodríguez Sá, Elisa Carrió por el ARI, Moró por la UCR, que ganó una interna donde literalmente volaban los tiros al pedo, porque después sacó la peor 2.34. La peor elección histórica de la Unión Cívica Radical. Lógico, porque también venían de la hecatombe absoluta, ¿no? Moró había sido funcionario del gobierno de la Rúa, hoy aliado con el kirchnerismo, justamente. Andá a levantar ese muerto. Claro. Y López Murphy también se presentaba. Bueno, ¿cuál fue el resultado de estas elecciones? No me acordaba, pero... No, yo me acordaba. ¿Cuál fue el resultado de estas elecciones tan atomizadas? Donde había 5, o sea, realmente hasta el día de la elección... Está muy dividida, al revés de lo que por ahí pasa hoy, claro, súper polarizado. Moró nadie lo contaba como un candidato con chances, pero al resto, a los 5 primeros, la verdad que sí. O sea, hasta Carrió y Rodríguez Sá no era ilógico que lleguen al balotaje. Y la realidad es que como el expresidente Menem tenía tan mala imagen, todos tenían en claro que si Menem no hacía una gran primera vuelta, quien llegue al balotaje con Menem, todos daban por hecho que iba a haber balotaje, iba a poder ganarle. Con lo cual, la pelea por el segundo lugar era fundamental. La realidad es que Menem ganó la elección con casi el 25% de los votos, que en esta atomización es mucho, hay que decirlo, 1/4 de los votos, pero con una perspectiva de crecimiento bajo. Y muy lejos, lejísimo, del poder 50. obtener el triunfo. Claro, en la primera vuelta debería haber tenido 40 para ganar. Si llegaba a 40 ganaba, pero le faltaban 15 puntos, es un montón. Estamos hablando de tipo 2,5 millones de votos más. O sea. Che, y acá Sol dice, estamos de acuerdo que Menem tuvo las 2 mejores canciones de la campaña y yo sé la de Menem lo hizo, pero... Esa canción es... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra, Sol? Yo sé cuál dice, pero no me está saliendo en este momento. Bueno, y eso, entonces... Silencio radial. Y eso que Néstor le ganó a, salió segundo contra las 2 mejores canciones de campaña de la historia. Kirchner tuvo una gran ayuda para esta elección, que fue la candidatura de Felipe Solá a gobernador en la provincia de Buenos Aires, uniendo las elecciones y la boleta a la de Kirchner. Entonces ahí tenía un candidato muy fuerte en la provincia, porque el dualdismo, que venía manejando la provincia ya desde el 95, estaba muy afianzado y esos votos iban a ser fundamentales para que Kirchner llegue a ese segundo lugar. De hecho, López Murphy estuvo a 1 millón de votos, no es tanto, digamos. O sea, bueno, sí pero... 1 millón de personas es mucho, pero para una elección nacional no es tanto, digamos. Y el resto, la verdad, claro, muy de parejo. hecho, en ese momento eran el agua y el aceite, pero hoy no lo son. Si los votos de Elisa Carrió hubieran ido a López Murphy, hubiera sido presidente. Sí. Y bueno, y si López Murphy hubiese ido con Menem también, que bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que podrían haber pasado y por suerte no pasaron. Y entonces acá se abría lo que iba a ser el primer balotaje en la historia argentina. En la historia argentina nunca hubo balotaje, hasta el 2015. Una vez hubo posibilidad, o sea, hubo 2 balotajes que se deberían haber hecho y las 2 veces se bajó uno de los candidatos, que fue en el 73, Balbín podía ir a balotaje contra Cámpora, pero Cámpora había sacado 49,4, ponele, y tenía ya el 50, entonces Balbín dijo, bueno, chao, ya fue. Y acá al revés. Y acá fue al revés, el que salió primero se bajó porque las encuestas daban más o menos 70-30. Claro. Estamos hablando en una época donde las encuestas eran bastante más fidedignas que ahora, porque ahora no está, eso es otro buen tema para hablar, no está recompuesto cómo reemplazar la llamada por teléfono para hacer encuestas. Nadie sabe. Entonces, las encuestas no funcionan porque nadie sabe cómo hacerlas, metodológicamente. Es así que ahora sí. No, y las encuestas dan re distintos si hacen por llamada de teléfono fijo que por llamada celular. Porque está sesgado por edad. Porque el fijo, claro. En cambio, antes no, todos usábamos fijo. Claro, entonces no había diferencia, ni de edad ni de clase social. Y ahora sí.
Y es así como finalmente, unos días más tarde, el expresidente Carlos Saúl Menem dijo, parafraseando a Evita, que renuncia a los honores, pero no a la lucha. Decía y dijo, yo me formé en el peronismo que combatió a los montoneros, Kirchner es uno de ellos, que él se quede con el 22%, yo me quedo con el pueblo, dijo. Le fue re bien. Bueno, Convengamos que siguió como senador hasta el día de su nacional muerte. hasta el día de su muerte. Sí. O sea que realmente tan mal no le fue. Lamentablemente le fue bien políticamente y nunca fue preso por todos los crímenes que cometió. Tuvo condena, pero no pasó de algunos días de domiciliaria, digamos. Y finalmente, Néstor Carlos Kirchner, el 25 de mayo del 2003, asumió la presidencia entre un tumulto que le dejó esa herida tan fantástica y característica. También Jugando jugó con el bastón. Fue ya el día de la asunción de Kirchner. Era todo feliz. Se mostró que había algo distinto. De hecho, muchísima gente que después lo apoyó tenía mucha desconfianza, porque claro, venía semi aliado con Duhalde. Pero el discurso, yo les recomiendo, obviamente no tenemos tiempo para hacerlo acá, que escuchen el discurso de asunción de Kirchner, porque realmente dice todo lo que después hizo. O sea, lo primero que dice es que viene de una generación diezmada, hablando, digamos, de la generación de los jóvenes de la década del 70, que va a llamar a las madres de Plaza de Mayo, que va a romper los vínculos, digamos, carnales, como se le decía, con Estados Unidos, que va a fomentar la integración latinoamericana, que va a recuperar el rol del Estado, que va a recuperar el rol de la política, que Todo. va a darle lugar a los movimientos sociales para que vuelvan a ser parte de la economía y que participen dentro del Estado. Con lo cual realmente es muy interesante ese discurso de Asunción, porque marca el fin de una época que es, digamos, esta época del neoliberalismo y de la farandulización, para una nueva época donde, con sus idas y vueltas, la política volvió a estar en el centro y el Estado volvió a existir. Obviamente no sabemos nunca qué nos depara el futuro, pero esa elección sin duda es un parteaguas de la historia argentina. Maravilloso. Solemnidad. Maravilloso. Bueno, antes de irnos, no sé qué, decimos nuestras redes una vez más. Sí, Porque no, hay que pará, hacer no. tiempo. No, Algo importante que hay que decir es que el sábado 13 de mayo vamos a estar presentando este libro precioso en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sí. De acá en la Plaza ciudad Italia. de Buenos Aires, en Plaza Italia en la Rural. Vamos a estar presentando y firmando, si alguien tiene ganas. No, y lo vamos a transmitir por stream. Lo vamos a transmitir por stream para que todos nuestros seguidores y De nuestras todo el seguidoras mundo. de todo el planeta, Porque 3 ahora, de la tarde. 3 de la de tarde 3 a de 5 de la Argentina. 3 de la tarde de Argentina. Porque en Bélgica, ponele, para los amigos de Carva, claro, por ahí lo quieren ver. creo que son como las 7 de la tarde en Bélgica a esa hora. Sí, este libro precioso, miren lo que es. Que si no saben de qué se trata, pueden entrar a bit.ly/cienciafm y se lo compran. Y si están por Capital el 13 de mayo, vienen y se lo firmamos. De una. Y además es buen, yo escuché el otro día a un economista Ajá. que decía que es muy bueno ahorrar en libros de ciencia del fin del mundo. Posta, porque aparte En este momento viste incertidumbre, que no saben si ahora la moneda oficial es el yuan o el dólar a nivel o el libro internacional. de ciencia del fin del mundo. Bueno, pero- es la tercera Ahora, opción. ahora, si tenés el libro autografiado, ya No. la inversión es como. ¿Sabes qué? No, y aparte va a haber sorpresitas. Juli tiene linda letra, es falso. Pero si tienen ganas de saber quién dice la verdad, pueden venir y se lo firmo. Bueno, está dice Juli Elfman. No, porque Julia Elfman tiene peor letra que yo. Eso es Bueno, algo que nos pasa a tenemos los que zurdos. ir. Sí, nos vamos. Así que bueno, gracias a quienes estuvieron hoy y esperamos que algún día vuelva a Carva. Y si no, seguiremos Bueno. acá. Gracias, Roque, gracias, Ceci. Genios. Y gracias a todos.